Buenos días, niños. Hoy en geografía vamos a hablar de un tema bastante interesante. Pero antes quiero que me respondan estas dos preguntas. La primera, ¿qué cambio presenta el clima a lo largo del año en el lugar donde vives? Bueno, recuerden que en nuestra localidad hay un tiempo que es verano y otro que es invierno. Durante el verano, los campesinos preparan la tierra, ¿cierto? Para luego, en el invierno, sembrar sus cultivos. ¿Y cuál época del año les gusta más, niños? A mí personalmente me gusta el invierno por la lluvia y porque en ese tiempo hay más cosecha, los árboles producen más frutos y los campesinos pueden recoger sus productos y salirlos a vender. Niños, ahora, ¿cómo percibe tu cuerpo los cambios del clima? Cierto que a veces sentimos mucho frío o a veces sentimos mucho calor, a veces sentimos mucha brisa. Por eso, en el día de hoy vamos a hablar sobre los climas en Colombia. Niños, vamos a recordar qué es el clima. El clima es el conjunto de condiciones que se presentan en la atmósfera de manera permanente. Se establece a partir de comportamientos de sus elementos durante un tiempo prolongado. En Colombia, por ejemplo, la altitud y la latitud son factores que inciden en los diferentes tipos de clima. A continuación, vamos a hablar de la altitud. Niños, en las zonas montañosas de Colombia, el clima varía de acuerdo con la altura del relieve. Por eso se habla de clima de montaña, caracterizado por los pisos térmicos, cálidos, templados, fríos, extremadamente frío y nival. Recordemos que a menor altura la temperatura es mayor y a mayor altura la temperatura es menor. Cada piso térmico posee fauna y flora diferente, niños. Por ejemplo, recuerden que en Bogotá se siembra papa, frijoles, zanahoria, ¿verdad? En cambio, acá en la costa se siembra yuca, plátano, ñame. Entonces, tanto la fauna y la flora son diferentes de acuerdo al tipo de clima. Ahora hablemos sobre la latitud. Colombia está localizada en la zona intertropical, lo que hace que su clima sea tropical. Este clima se caracteriza por presentar temperaturas constantes a lo largo del año y no tiene estaciones climáticas, lo que permite la presencia de mucha diversidad de fauna y de flora. ¿Cuáles son las clases de climas de Colombia, niños? Bueno, entre estas encontramos el clima desértico. El clima desértico, en él las temperaturas son muy altas, como por ejemplo en La Guajira, como lo pueden ver allí en la imagen. Además, en Colombia también existe el tipo de clima árido. En este tipo de clima la temperatura es similar a la del desierto, pero su humedad es levemente superior, como por ejemplo el clima que se encuentra al occidente del Magdalena. El clima semiárido, niños, presenta una temperatura muy variable, como por ejemplo el clima del Tolima. Niños, el clima semihúmedo, su temperatura es muy variable. Este tipo de clima se da en los departamentos del Meta y Bichada, también en Cundinamarca y al sur del Huila. Niños, en cuanto al clima húmedo, la temperatura es alta. Este tipo de clima
Se da, por ejemplo, en Amazonas, Vaupés y al norte de Antioquia. Niños, y en cuanto al clima súper húmedo, la temperatura es elevada y las precipitaciones son constantes durante todo el año. Un ejemplo es el que se da en las llanuras del Pacífico y al occidente del Cauca. Niños, en el siguiente mapa podemos observar la distribución de los climas en el territorio colombiano. Bueno, niños, en la guía van a encontrar el mapa ampliado sobre los diferentes climas que tiene Colombia para que lo puedan observar bien. Además, van a transcribir el tema en sus cuadernos de geografía. Y para una próxima clase vamos a realizar los aprendizajes, la actividad sobre los aprendizajes adquiridos en el día de hoy.